Y básicamente, ¿verdad? Con lo que vimos el día de ayer, ya completamos, ¿verdad? Lo que es la parte de repaso, ¿verdad? Básicamente de todos los aspectos individuales de lo que es C, ¿verdad? El lenguaje C, o por lo menos las partes que nosotros con las que nosotros vamos a estar mayormente involucrados, ¿verdad? El día de ayer, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de funciones, ¿verdad? Al final de la clase. Entonces, y de nuevo retomamos el tema de los arreglos, paso de parámetros también, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, fíjense bien, vamos a agarrar todos esos elementos, es decir, vamos a resolver algún problema específico. Vamos a ver dos ejemplos. Uno de ellos es lo que se llama ordenamiento por selección. Si ustedes se acuerdan, lo discutimos al final, ¿verdad? El día de ayer. Y el otro va a ser lo que se llama una evaluación de expresiones y notación postfija, ¿verdad? ¿Saben? Tal vez, no sé, algunos habrán escuchado lo que es notación postfija. ¿Alguien sabe cómo se llama la notación que nosotros utilizamos para escribir expresiones, digamos, en matemáticas? ¿Prefija? No, se llama prefija. ¿Cómo? No es notación científica. Se llama infija. Infija, notación infija. ¿Sí? En términos simples, fíjense, o sea, infija, o sea, nosotros, ¿qué hacemos? Es esto, digamos, ¿sí? O sea, el operador, ¿sí? Va en medio. De hecho, existe prefija, como dijo David, en prefija, ¿verdad? ¿Sí? El operador va antes. Y en postfija, va después, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, o sea, 4 o 5 más, por ejemplo, significa 4 más 5. Lo interesante, fíjense. Bueno, en ese caso igual podemos usar espacio, ¿verdad? Si queremos tener números de más dígitos, como por ejemplo, ¿verdad? O sea, decir 10, 20, ¿verdad? Más. Entonces ya en ese caso es necesario usar separadores. Nosotros vamos a usar números de un solo dígito, ¿verdad? Eso nos va a facilitar el proceso, ¿verdad? Ok, lo interesante, ¿verdad? O sea, ¿por qué elegimos notación postfija y no infija, que es la que nosotros utilizamos? El problema es que la notación infija que nosotros utilizamos requiere, por ejemplo, paréntesis para, ¿cómo se llama? Para de precedencia, ¿saben? Es decir, si yo tengo una expresión, ¿verdad? Como 4 más 5, no sé, por 3, y yo quiero que primero se ejecute la suma, ¿qué hago? Le pongo paréntesis, ¿verdad? ¿Sí? Y claro, las expresiones, ¿verdad? En notación infija se pueden volver con un montón de paréntesis, ¿verdad? En notación postfija no hay paréntesis. Eso es lo realmente interesante. O sea, esta expresión, fíjense bien, se va a convertir en algo como entonces, fíjense bien, se lee y en una pasada, realmente en una sola pasada, nosotros podemos evaluar esa expresión. ¿Sí? Entonces, 4, 5 más, eso es, ok, 4 más 5, primero, ¿sí? Se suma. Entonces nos queda ahora aquí 9. O sea, entonces va a quedar 9, 3, asterisco. Entonces, cuando llego a la multiplicación, eso es 9 por 3. ¿Sí? Y eso me da. Entonces, cualquier expresión, fíjense, de notación infija se puede escribir en notación postfija sin necesidad de paréntesis. ¿Sí? Y la forma, o sea, vamos a hacer un programa que es nuestro objetivo aquí, ¿verdad? Dicho esta parte ya lo traigo hecho, así que solo lo vamos a revisar, ¿verdad? Van a ver que es bien simple, especialmente cuando tenemos números de un solo dígito, ¿verdad? ¿Sí? Igual se puede extender fácilmente a números de varios dígitos sin mucho, vamos a decir, sin mucho problema. ¿Sí? Pero primero, ¿verdad? Vamos a abordar este problema, que era el de ordenamiento por selección. Y específicamente, ¿verdad? O sea, aplicado a arreglos de números, ¿verdad? Entonces decíamos, ¿verdad? Que si tengo un arreglo
No sé, recuerdo. Bueno, no estoy escribiendo ordenado. Escribir 9 primero. 9, 4, 7. No puedo dar 3 acá. ¿Sí? Entonces fíjense bien, o sea, este es el arreglo. Así comienza, vamos a decir, la situación. Yo digo, tengo este arreglo y lo quiero ordenar. ¿Sí? Entonces fíjense bien, lo que vamos a hacer realmente es iterar, ¿verdad? ¿Sí? Y cada iteración, vamos a decir iteración 1 o iteración 0, si lo quieren llamar así, ¿verdad? Más o menos para tratar de describir un proceso. Entonces, ¿qué consiste la primera iteración? Fíjense que este es el arreglo A. Este es nuestro arreglo A. O A es un apuntador, vamos a decir, al inicio del arreglo. Entonces, ¿qué hacemos? Dijimos ayer. Sería comparar con el de la derecha. Buscar el menor. Buscar el menor, en términos simples, es buscar el menor, ¿verdad? Ya vamos a ver que buscar el menor implica también ir por todo el arreglo, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos a definir aquí, decir buscar el menor. Buscar menor. ¿Sí? Y esto me va a devolver, en este caso, fíjense, una posición P, vamos a decir, donde se encuentra el menor. ¿Sí? Lo voy a poner aquí, fíjense, en otra marca, vamos a decir, este es, y le voy a poner I. ¿Sí? Ok, encuentro el menor y me dice que está en la posición P. En este caso es el 3, ¿verdad? ¿Qué hago después? Lo coloco en el primer lugar. Pero en el primero hay que guardar el registro que va a cambiar. Lo voy a escribir, fíjense bien, en términos, lo que se llama algorítmicos, y voy a decir, voy a intercambiar, ¿sí?, el elemento de la posición P, ¿sí?, A sub P, con A sub I. ¿Sí? Dije que ¿sí?, o sea, voy a tener es decir, una marca al inicio del, ¿sí?, al inicio del arreglo. En términos simples, eso es lo que voy a hacer. Intercambio A sub P con A sub I. ¿Y luego qué hago? Para poder repetir el proceso. Entonces, fíjense, lo siguiente que yo tengo que hacer es, de alguna manera, vamos a decir, es... Fíjense bien. Dijimos que A, ¿verdad?, era un puntero al inicio del arreglo. Así que, lo que voy a hacer en primer lugar, es decir, es... Voy a colocar A por acá, ¿verdad? ¿Sí? A estaba, ¿sí?, apuntando aquí. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es... ¿sí?, que A, voy a decir, apunte... marcar el siguiente elemento, ¿sí? O sea, al inicio del siguiente, o sea, vamos a correr, ¿sí? Eso lo puedo expresar, ¿verdad? O sea, en C, ¿sí?, o más, ¿sí? Luego, ahora recuerden, ¿sí?, I va a ser este. De hecho, fíjense bien, haciendo eso, I siempre va a ser 0, o sea, va a ser el elemento de la posición 0. Entonces puedo simplificar aquí, ¿sí?, el elemento de la posición P con el elemento de la posición 0. Ustedes fíjense bien que en ese sentido yo solo necesito incrementar A, ¿sí?, y decir aquí, ¿verdad?, repetir. Vamos a decir aquí repetir, no sé, lo que le había llamado iteración 1. Entonces regresar acá, es decir, buscar el menor, solo que ahora ¿sí?, voy a ir de aquí. Bueno, después de la primera iteración, ¿verdad?, se cambia aquí, ¿sí?, 3 pasa acá, 9 pasa acá. Entonces repito, busco el menor, ¿sí?, lo almaceno en P. ¿Qué valor va a tener P en esta iteración? P, si P es la posición donde está el elemento menor, 0, ¿verdad?, porque es la posición. Recuerden, ¿saben?, que eso quedó como un subarreglo ahora, entonces está en la posición 0 de ese subarreglo. Entonces, fíjense bien, esa es una condición que yo puedo colocar aquí y decir, ¿verdad?, antes de intercambiar, ¿verdad?, o sea, intercambiar, y voy a poner aquí, fíjense bien la condición, o sea, A sub P con A sub 0, si P distinto de 0, ¿verdad? Si no, no hago ningún intercambio.
¿sí? Entonces el proceso se repite en ese caso, ¿sí? Incrementar A. ¿Sí? Pues apunta acá y repetir, iteración 1, busco el menor. ¿Quién es el menor? Sí, entonces está en la posición 0 otra vez, ¿sí? ¿Sí? Entonces no hace intercambio, incrementa A. Nos movemos acá, ¿verdad? O sea, A más más. O sea, el arreglo ahora se reduce, ¿sí? A 2 elementos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el menor? Ok, ¿qué posición sería? Exactamente, estaría en la posición 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí sí, ¿verdad? P distinto de 0, entonces los intercambio. ¿Sí? Y eso me va a quedar. ¿Sí? 9 acá, 10 acá. ¿Sí? Bueno, aquí dice repetir, entonces realmente deberíamos decir, ¿sí? Después de n iteraciones debería tener una condición, ¿verdad? Eso básicamente repetir, ¿sí? Iteración 1, sí, o sea, vamos a decir algún n, o vamos a agregar una variable ahí, contador. Si conteo, vamos a decir menor que n, asumiendo que n es el tamaño del arreglo, entonces, ¿sí? Yo diría aquí conteo igual a 0, de 0 está bien. ¿Sí? Si ustedes lo analizan, ¿verdad? Es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces debe terminar donde llega a 5. El tamaño del arreglo es 5. Y se fijan, el arreglo queda ordenado. Entonces si se fijan, ¿verdad? O sea, el pseudocódigo, o sea, para ejecutar eso, es bien simple realmente. ¿Sí? De repente, ahora lo que tenemos que divisar aquí es, o sea, ¿cómo busco el menor, el elemento menor de una regla? Sí, vamos a poner aquí, fíjense, porque tenemos que resolver esa parte, o sea, buscar menor. Agarra el que está en la posición 0. Entonces tengo un arreglo. ¿Cómo? Agarra el de la posición 0 y lo compara con los demás. Más o menos, ¿sí? Es decir, A y N, el arreglo y el tamaño. Entonces voy a decir, ok, menor. Voy a comenzar, fíjense, con el de la posición 0. O sea, voy a asumir que el de la posición 0 es el menor. ¿Sí? Entonces aquí, repetir, vamos a decir, ¿verdad? Vamos a hacer una repetición desde 1, ¿verdad? Hasta n-1. Recuerden que los arreglos en C comienzan en 0, ¿verdad? Entonces ya no voy a comparar el 0 con el 0 en este caso, ¿verdad? Entonces voy a ir hasta n-1. Entonces vamos a decir, ¿verdad? Si el elemento que tengo actualmente, o sea, el menor que yo tengo, es mayor al de la posición I, vamos a decir esto, ahora repetir, vamos a decir I acá, eso va a ser la variable del ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la misma, exactamente. Voy a cambiar el menor. Eso significa, si el menor que yo tengo es mayor realmente, entonces no es el menor. ¿Sí? Entonces esa es la lógica aquí. Si este elemento que yo tengo considerado, es decir, hasta este momento como el menor, es mayor al elemento que tengo en el arreglo, entonces el que esté en el arreglo, ¿sí? Es el nuevo menor. ¿Sí? ¿Sí? En general, como lo que quiero aquí es la posición, fíjese bien, entonces en vez de tomar el elemento, yo voy a tomar la posición. ¿Sí? Entonces esto cambiaría aquí. Vamos a decir A, la posición C menor. Entonces vamos a decir menor es igual a I. Y listo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, para practicar, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Vamos a convertir esto en una función. O sea, esto va a ser una función, ¿sí? Ok,
¿qué va a tener? ¿Qué entrada va a tener en la función? Vamos a colocar aquí. ¿Sí? Arreglo, el arreglo A y tamaño, ¿verdad? ¿Sí? Tamaño n. ¿Cuáles son las salidas? El arreglo. El índice, ¿verdad? ¿Sí? O sea, solo necesito el índice. Bueno, le voy a colocar el índice menor, aunque de repente eso no suena. El índice del menor elemento, básicamente. ¿Sí? Lo que quiero ver es la posición del menor. Exactamente, donde está el menor elemento. Porque recuerden que luego uso esa posición acá, ¿sí? Para intercambiar. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ir, ¿verdad? Sobre lo que teníamos el día de ayer. ¿Sí? Que teníamos por ahí. Teníamos uno para imprimir arreglos, no recuerdo. Uno de estos era, ¿verdad? Vamos a copiar, vamos a abrir los dos. ¿Sí? Este era, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Lo que voy a hacer es lo voy a guardar. Voy a poner otro nombre. Voy a colocar aquí. No sé, array. Y voy a quitar esta función. Siempre voy a dejar, ¿verdad? La de print array. ¿Sí? Bueno, la de init array. ¿Sí? Entonces la primera función que voy a hacer, fíjense bien, es la de buscar el menor. ¿Sí? Ok. Solo necesito un valor de salida, ¿verdad? ¿De qué tipo va a ser la salida? Char. Te lo ocupo un bit. Si ponemos char, ¿verdad? Estaríamos limitados a arreglos de un tamaño máximo de 256. ¿Sí? Lo vamos a colocar como entero. ¿Sí? El valor de salida. Es decir, que es salida. Le vamos a colocar, vamos a usar get min. ¿Sí? Ese es el nombre que le vamos a dar. ¿Cuáles son los argumentos de entrada? Ok, entonces vamos a decir un arreglo de entero y le vamos a llamar A. Recuerden que lo puedo declarar de esa manera. ¿Y cuál es el segundo? Tamaño, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la estrategia? Inicializar en cero, ¿verdad? Tener una variable. Vamos a decir menor. Lo inicializa en cero. Y luego tengo un ciclo que se repite. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí, ¿verdad? Int y podemos hacer while, podemos hacer for. Recuerden que son de alguna manera equivalentes. Vamos a decir for y comenzamos en 1, ¿verdad? ¿Sí? Y menor que ¿qué? Size, ¿verdad? ¿Sí? Luego y más. ¿Qué hacemos aquí? ¿Sí? Básicamente esto, ¿verdad? ¿Sí? Lo decimos, ¿verdad? If A en la posición menor. Si es mayor, ¿sí? A sub I, ¿sí? Menor igual a I. ¿Sí? Listo, ¿verdad? ¿El final? ¿Y? Menor. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok, fíjense, antes de que probemos el ordenamiento, ahora vamos a aprovechar la interactividad, vamos a decir, del entorno CH y voy a probar esa función. ¿Saben? En la práctica, ahora es algo, vamos a decir, o sea, recomendado, ¿verdad? A siempre probar, pusimos array, ¿verdad? ¿Sí? Te voy a declarar de nuevo un arreglo. Voy a poner 5. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Entonces si hacemos get min, ¿qué me va a devolver?
¿Ok? ¿Sí? Recuerden que los índices comienzan en 0. ¿Sí? En la práctica, ¿verdad? Especialmente con funciones más complejas, deberíamos hacer más de una prueba, ¿verdad? Pero aquí vamos a asumir, ¿verdad? Que, ¿sí? Si la primera salió bien, todas las demás van a salir bien. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí, avanzamos, ¿verdad? Y eso, ¿no? Ahora sí, voy a hacer mi función de ordenamiento. Es la posición, estamos retornando a la posición, no el elemento que está ahí. ¿Sí? Ok. ¿Qué nos va a retornar la función de ordenamiento? El valor que está en esa posición. No, ahora vamos a hacer el arreglo ya ordenado. el arreglo ordenado, ¿sí? Solo que el arreglo lo recibe de parámetro y, como es un apuntador, si se recuerda, la función va a modificar el arreglo. Podríamos decir el arreglo va por referencia. Así que no necesito hacer un return, o sea que la función va a ser void. Le voy a poner aquí, ¿verdad? Selection sort. Y el prototipo es el mismo, o sea, A y size. ¿Sí? Ok, ¿cuál es la lógica? Que recordemos. ¿Sí? Voy a necesitar una variable, ciclo ahí, básicamente es, puede ser i, vamos a decir, una int i y un for también, ¿verdad? For, es decir, i a 0. Esa es la repetición que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿qué es lo primero que hago? Entonces ya ya hice esto. ¿Qué hago después? Ajá. Buscar el menor. En este caso le puse getMin. Entonces, fíjense bien. Yo puedo declarar una variable, decir int p igual, ¿sí? GetMin, el arreglo, a size. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a tener P? La posición. ¿Qué hago después? Sí, es diferente. Ok, entonces decimos if P es distinto de 0, entonces lo voy a intercambiar. ¿Sí? ¿Qué implica intercambiar? Guardar el primer valor que tenía en otra variable. Ok, Luego sobreescribir y pasar el otro valor. Entonces voy a decir A sub 0. ¿Sí? Luego A sub 0 es igual a sub P. Y A sub P es igual a temp. ¿Sí? Necesito vamos a decir una casilla temporal, en ese caso es temp. ¿Sí? Y lo intercambié. ¿Qué hago luego? Exactamente, pero fíjense bien que lo que tenemos aquí, yo digo, bueno, incrementar. Fíjense bien que puedo, sí, puedo perfectamente decir A más o puedo hacer esto también. No sé si ustedes recuerdan ayer. La dirección, ¿verdad? Del i-décimo elemento. O sea, la primera vez la dirección, o sea, es comenzando en la ¿cómo se llama? La posición, en la dirección del elemento 0. Después en la segunda iteración es comenzando en la posición del elemento 1. El único problema es que, ¿sí? Tenemos que hacer el intercambio, ¿verdad? Con A sub i, no con A sub 0. ¿Sí? Porque no modificamos la dirección de A. ¿Sí? Entonces el intercambio, de hecho eso no cambia mucho, ¿verdad? Solo sería A sub i y A sub i acá, porque i marca el inicio de la regla. ¿Sí? Y listo. Vamos a ver si funciona. ¿Sí? A ver si no en vez de ordenar desordena. ¿Verdad? Hacemos punto. Tenemos que declarar el arreglo de nuevo. Y vamos a decir selection sort.
a 5. ¿Sí? Ya tenemos ahí print array a 5. Casi. Por lo menos el 3 quedó bien. Después del 3 ahí es donde la situación. El 9 también. No, el 9 no. El 4 debería ser eso. Sí, tenemos un problema realmente. Después, fíjense bien, o sea, en la llamada siguiente, recuerden que el tamaño del arreglo también se reduce. ¿Sí? O sea, comienza en el segundo elemento, pues ahora tengo menos. Si antes tenía 5, en la segunda iteración solo voy a considerar 4 y no estamos reduciendo el 6 menos i, podríamos decir. ¿Sí? Es una forma de colocarlo. ¿Sí? El problema es que nos estábamos saliendo ahí. Vamos a ver otra vez. Punto array. Declaramos. ¿Sí? Cambió un poco. Ya tiene el 4. Ya va subiendo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. ¿Y si fuera 6 menos? ¿Cómo? ¿Coste incremento? Vamos a hacer una cosa. ¿Sí? Vamos a usar aquí decir, bueno, vamos a imprimir, a ver si qué nos está pasando aquí. ¿Sí? Se imprima en decimal, ¿verdad? El min, ¿sí? A sub p, a ver qué es lo que encuentra. ¿Sí? Eso es una forma de depurar también, ¿verdad? Declaramos selection sort. ¿Sí? O sea, fíjense bien, hay un problema. O sea, cuando hice selection sort significa ahora que la primera vez sí encontró que 3 era el menor, pero en la segunda iteración dice que 12. ¿Sí? Entonces hay algo malo. ¿Será que el buscar mínimo está malo? Vamos a ver. Sí. No, ya sé lo que es. El problema es que, si se fijan, ¿verdad? GetMin nos va a dar la posición en base, ¿sí? O sea, o desplazada, vamos a decir, ¿sí? De acuerdo ahí. ¿Sí? O sea, si GetMin me dice que el mínimo está en la posición 0, básicamente es en la posición, en la iésima posición. ¿Sí? O sea, para GetMin, ¿sí? Los índices sí comienzan en 0. O sea, la posición i es la posición 0 para GetMin. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros aquí? A este punto yo creo que ¿sí? El mundo dice, bueno, hubiera sido más fácil, sería más mal. ¿Sí? Sí, lo vamos a probar también. Pero creo que estemos claros en eso. ¿Sí? O sea, a GetMin yo le estoy pasando, fíjense bien, la dirección del iésimo elemento, como la base del arreglo. Entonces, ¿sí? La posición i, de repente va a ser 1, 2, 3, y así sucesivamente. Para GetMin, o la función GetMin, va a decir, bueno, ese es el inicio, ese es 0 para mí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, vamos a hacerlo como originalmente lo habíamos planeado. Que era básicamente hacer esto. ¿Sí? Igual, fíjense bien, podemos hacer aquí esto, es decir, restarle a size.
Entonces, ¿sí? Esto se queda exactamente así. Entonces 0, 0. ¿Sí? O sea, muevo la dirección, ¿sí?, de A y le resto al tamaño. ¿Sí? Ahí sí, literalmente, ¿verdad? Estoy achicando el arreglo. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Cometimos un error todavía. Ya lo vamos a ver. Vamos a imprimir el arreglo. Vamos a ver, ¿sabe?, cuál es el error que cometimos. ¿Sí? Size, el ciclo, ¿sí?, depende de size. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Entonces, el ciclo no hace las repeticiones que tiene que hacer. Vamos a usar aquí n y n, ¿verdad? Para no afectar el ciclo. ¿Sí? De hecho ahí, o sea, aparece ordenado básicamente, ¿sí? Es la secuencia en la que fue encontrando los menores, o print array, ¿sí? ¿Sí? Entonces si se fijan, o sea, al final vamos a quitar el printf. ¿Sí? O sea, esta flexibilidad, vamos a decir, de poder, ¿sí?, sumar, por ejemplo, 1, ¿sí?, a un arreglo, que se llama aritmética de apuntador, que no todos los lenguajes permiten ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos permite, de alguna manera, ¿sí?, también escribir funciones, o sea, algoritmos mucho más fáciles. Pero también, para eso es, como dicen, una espada de doble filo, ¿verdad? Si uno no tiene cuidado con eso, ¿sí?, perfectamente, ¿verdad?, puede ser un buen relajo. ¿Sí? No, son de esas cosas, de esas flexibilidades de ser, ¿verdad?, que son un arma de doble filo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, recuerden que al menos este código obviamente mapea, ¿sí?, directamente a lo que tenemos acá, ¿verdad? Sí, a esta secuencia que tenemos acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? Ok, entonces solo para cerrar, como dije, el último realmente, ¿sí?, ya lo tengo implementado. Solo voy a hacer una página al final. Voy a escribir 4, 5 más 3 asteriscos. O sea, ¿cómo funciona eso? Imagínense, esto es una cadena de caracteres, ¿verdad? ¿Sí? O sea, cada uno de estos es un elemento, ¿sí?, de una cadena. Yo solo tengo dos tipos de caracteres en la cadena. O sea, numéricos o operadores. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que ver aquí, saber, ¿verdad?, realmente es que el carácter 0, su valor ASCII, ¿verdad?, es 48, o sea, su valor numérico. En la tabla ASCII, ¿verdad? El 1, fíjense bien, ese es de manera conveniente, ¿verdad?, está en secuencia, ¿saben? Y así sucesivamente. ¿Sí? El 9, si mal no recuerdo, es 57. ¿Sí? Es un primer problema que tenemos que resolver es, o sea, dado el valor ASCII de un carácter, es decir, C, el valor ASCII, ¿sí?, ¿cómo calculo el valor numérico? No el 48, ¿sí? Yo sé que el valor ASCII de 0 es 48. Entonces, que cuando tenga el carácter 0, es decir, si C es 0, no sé, quiero escribir una fórmula de tal manera que n tenga 0, o si C es 1,
el carácter 1, que n tenga el valor numérico 1. Sabiendo esto, ¿verdad? Exactamente, recuerden que en C, ¿sí? Puedo hacer esto C, es decir, menos, ¿sí? 48. ¿Sí? Otra forma de hacerlo, de escribir esto, ¿verdad? En C al menos, es hacer esto. Solo que esto de repente, ¿sí? Si a C le resto 0, dice, pero si le resto 0 siempre me va a quedar 0. No, o sea, recuerden que este es el C, restar el valor ASCII del carácter 0. Básicamente le estoy restando 48. ¿Sí? Entonces la idea, y lo voy a dejar con menos 48, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la idea aquí es, si es el carácter 0, dijimos el valor ASCII es 48. ¿Sí? Entonces esto, escribir acá, ¿verdad? Va a quedar 48 menos 48. Eso me va a dar 0. Si es el 1, entonces me va a quedar 49 aquí, menos 48, eso me va a dar 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si es el 9, por ejemplo, va a quedar 57 menos 48, y eso debería ser 9. ¿Sí? Entonces, este es el valor, ¿verdad?, que yo voy a necesitar para operar, por un lado. ¿Sí? Ok, por otro lado, fíjense bien, puedo operar esta, ¿sí?, o sea, esta cadena, vamos a decir de la siguiente manera. ¿Sí? Simple y sencillamente voy a recorrer carácter por carácter la cadena. Entonces, cada vez que yo encuentre, fíjense bien, y voy a dibujar esto aquí. ¿Sí? Esta es una estructura de datos bien sencilla, ¿verdad?, que se llama una pila. Probablemente, creo que el otro día hablamos, ahí mencionaba el concepto de la pila, o ayer, no recuerdo, hablamos de función. ¿Sí? Entonces voy a necesitar una pila. Recuerden, una pila es, ¿sí?, yo pongo en el tope y quito el tope. ¿Sí? Entonces es una estructura bien sencilla. Y lo pueden ver como un arreglo aquí. Si es número, ¿sí?, lo empujo a la pila. 4. ¿Qué sigue? ¿A dónde va? Al tope de la pila. ¿Qué sigue? Sí, un operador. Entonces, ok, tengo el más. Cuando tengo un operador, fíjense bien, voy a la pila y quito 2 elementos de la pila. ¿Sí? Se digo, ok, 4, 5. O sea, este va a ser operando 1. Y en vez de 1, ahora vamos a colocar, ¿sí?, o sea, vamos a llamar N1 y este es N2. ¿Sí? O sea, los quité de la pila. ¿Sí? De hecho, los puedo borrar para que el efecto. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, yo, como es un más, los voy a sumar. Hago 4 más 5. ¿Sí? Eso me da 9. Entonces, el resultado, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, lo vuelvo a poner en la pila. ¿Sí? O sea, lo empujo otra vez a la pila. Y continúo. ¿Sí? Iba por aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente? Un 3. ¿Sí? ¿Qué hacemos con él? Al tope de la pila. 3. ¿Qué tengo después? Operador. ¿Sí? Lo voy a escribir abajo. Ahora lo que tengo es otro operador. ¿Sí? Entonces, la regla dice, cada vez que tengo un operador, saco 2 elementos. ¿Sí? Vamos a decir N1, N2. ¿Sí? Entonces, N2 es 9, N1 es 3. O sea, el del tope es N1. Y ejecuto la operación. ¿Sí? Es un, ¿sí?, asterisco, ahora eso significa multiplicación. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 9 por 3? 27, ¿verdad? No ocupan a Texas para eso, ¿verdad? Entonces, ¿sí?, igual, ¿verdad? Empujo la pila. ¿Y cuál es el siguiente carácter en esa cadena? Null. Entonces significa ya terminé. ¿Sí? Entonces, una vez que ya he terminado, solo voy al tope de la pila, quito un elemento. O sea, tomo el elemento que está en el tope. Y dice, aquí está, este es el resultado. 27. ¿Sí? Entonces, necesito, simple y sencillamente, ¿verdad?, una estructura de datos como esta. ¿Sí? Una pila. Entonces, para ello, fíjense bien, lo que yo he hecho por acá. ¿Sí?
he tratado de modularizar un poco, ¿verdad? Igual para que ustedes, o sea, vean el concepto, ¿verdad? He utilizado struct, si se fijan, la pila, ¿verdad? Lo he representado como un struct, digo struct stack, ¿sí? Entonces, los elementos de la pila, ¿sí? De hecho, es una pila limitada, solo puede tener 32 elementos, ¿verdad? Para nuestro ejemplo, ¿sí? Va a ser más que suficiente, ¿sí? Y el segundo campo de la estructura es top. Básicamente me va a decir cuál es el elemento que va en el tope o que voy a quitar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tamaño total de ese struct? ¿En bytes? 8 bytes. 8 bytes. 4 bytes. 32 veces. Sí, fíjense bien que esto es un arreglo. ¿Sí? Entonces 32 por 4 más 4, o sea, realmente serían 33. ¿Saben? Bueno, 33, lo que vamos a decir entero, ¿verdad? Y cada uno es de 4, o sea, sería 33 por 4. ¿Sí? Ok, entonces fíjense bien que ahí tenemos 3 funciones para manipular pilas. Entonces todas, fíjense bien, o la mayoría de ellas, el primer parámetro, ¿qué es? ¿Qué es el ¿Un apuntador de qué tipo? ¿Sí? ¿Y por qué creen ustedes que lo estoy pasando como apuntador? Quiero primer valor que está en la pila. No, fíjense bien, estoy pasando un struct, ¿sí? Stack, ¿sí? O un apuntador a un struct stack. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Poder modificar los valores que hay en la pila. Exactamente. Lo estoy pasando por referencia. ¿Se acuerdan ayer? La función que quería retornar una suma y una resta, teníamos que pasar, ¿sí? Apuntadores o las direcciones de las variables. Lo mismo acá, estoy pasando la dirección, ¿sí? De la pila que quiero modificar. Entonces, fíjense bien, aquí utilizo ahora el operador de la flechita, digo stack top, por ejemplo, ¿verdad? Lo inicializo en -1. En este caso estamos diciendo que -1 es un valor especial que indica la pila está vacía. Si se fijan, no hay ninguna validación ahí, ese es un pequeño problema, va a decir, ¿sí? Pero por ahora, ¿verdad? Nuestra implementación es suficiente. Entonces, fíjense bien, la siguiente función que tengo se llama stack pop. Pop es, ¿sí? Remover un elemento de la pila. Ya fíjense bien que retorna un entero y recibe de parámetro la pila. Entonces, ¿qué hace la primera línea? ¿Sí? Esta. ¿Qué significaba la flechita? En vez del punto, sí. Sacar el valor. O sea, recuerden que esto es equivalente a decir, ¿sí? De referenciar el apuntador, ¿sí? Asterisco, stack, ¿sí? Y luego, así, punto. ¿Sí? Y recuerden que había que colocar paréntesis, ¿verdad? Por cuestión de precedencia. Entonces, una forma, y de hecho eso es un operador más, o sea, conveniente, vamos a decir, ¿sí? Entonces, hacer esto. No tengo que estar desreferenciando, decir asterisco, stack, paréntesis, y todo el asunto. Toma el valor en el tope, lo mete en la variable. Exactamente, y lo meto en la variable data, y después Le resta el tope. le resto al tope. ¿Sí? Entonces, sí, estoy diciendo que ya no necesito ese elemento, entonces pop, ¿sí? Y retorno el elemento. ¿Sí? Eso es un pop. ¿Sí? Y la otra operación, fíjense bien, es un push. Y push es, voy a colocar uno en el tope de la pila. Entonces, ¿qué hace el push? Asigna un valor al tope. Al tope de la pila. De hecho, lo incrementa primero, si ustedes se fijan. Y luego asigna ahí. ¿Sí? Recuerden, si la pila está vacía, va a ser -1. ¿Sí? Al sumarle 1, 0. Entonces voy a colocar el primer elemento en la posición 0.
¿Sí? Entonces, fíjense bien, la idea, fíjense bien, aquí es utilizar eso, ¿sí? Para implementar mi evaluador de postfija. Entonces, lo primero que hago, ¿verdad? Realmente esto no lo necesito aquí. ¿Sí? Hacer un include, ¿sí? Y eso es una, vamos a decir, una sentencia de separar, ¿sí? Incluir otro módulo. Entonces, de alguna manera es como hacerle paste o copy-paste, vamos a decir, ¿sí? Lo bueno es que físicamente los tengo separados, ¿sí? Entonces, digo, bueno, como voy a necesitar el stack, lo incluyo acá. Y ahora tengo mi función, le llamo evaluador, ¿sí? Evaluar postfija, que recibe, fíjense bien, un char asterisco, ¿recuerdan? ¿Sí? Otra forma, recuerden, de escribir esto, ¿sí? También es esto. Las dos son equivalentes, ¿sí? Entonces, uno la otra. Vamos a dejar como char asterisco, ¿verdad? ¿Y qué retorna la función? Int. ¿Qué será ese int que retorna la función? O sea, ¿qué representa? Saber cuándo ya terminó. ¿Qué hace la función? Dijimos, toma una expresión en postfija y evalúa. Es que tengo al final. No, debería dar una respuesta. Exactamente, la respuesta. Esa es la idea. Es decir, el valor de la expresión. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito, lo que yo estoy calculando. Entonces, fíjense, lo primero que hago es declaro dos variables, ¿verdad? Int y value, entero. Luego, fíjense bien, utilizo mi estructura, ¿sí? Stack. O sea, declaro un stack. Inicializo mi stack. ¿Sí? Fíjense bien que estoy pasando la dirección. Recuerden, ampersand es tome la dirección y pase la dirección de parámetro. Entonces la función espera un puntero, o sea, una dirección. ¿Sí? Y luego, fíjense bien, este ciclo, si lo analizan, dice, empieza en 0 y la condición es mientras el carácter en la posición i, o sea, el iésimo símbolo de expresión, sea distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? 0 es el nulo, exactamente. Y más. Es decir, cuando llegue el carácter nulo, ahí deténgase. Mientras no sea nulo, entonces ejecute esto. Entonces, fíjense bien, dice si el carácter es mayor o igual que 0 y menor que 9, ¿qué significa eso? Que es un número, ¿no? Exactamente, que es un número. ¿Qué hacemos cuando es un número? Lo llevamos a la pila. Entonces, fíjense bien lo que hacemos. Tomamos el valor, ¿sí? Agarramos, ¿sí? Expresión, le restamos 0 y ahí sí coloqué 0. Claro, es el valor ASCII en ese caso, ¿verdad? Y hago stack push. ¿Sí? Entonces, mientras sea un número, ¿verdad? Hacemos push. Ok, el caso contrario, ¿sí? Si no es ninguno de estos símbolos, ¿qué es entonces? Un operador, ¿verdad? ¿Cuál es la regla para los operadores? Los dos que están en el tope. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, declaramos dos variables, data1, data2, también result. ¿Sí? Data2 es el del tope, stack pop. Data1 es el siguiente. ¿Sí? Y luego, fíjense bien, utilizamos un switch acá, ¿verdad? Básicamente para saber qué tipo de operación voy a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Si es más, entonces el resultado es igual data1 más data2. ¿Sí? Si es menos, es la resta. Si es asterisco, es la multiplicación. Si es simple, que es la división. Si es cualquier otra cosa, pues es algo que no es válido. ¿Sí? Solo aceptamos, ¿verdad? Esos 4 operadores. Sí, de hecho, sí, la función termina ahí, ¿verdad? Dice que imprime un mensaje, ¿verdad? De símbolo no válido y retorna 0 de un solo. ¿Sí? Entonces, después de haber operado, lo que hace es, ¿sí? Uy.
Aceptan el resultado, lo deja en la pila. Y eso se repite, ¿verdad? Hasta que llega al fin de la cadena. Entonces cuando termina, ¿sí? Este ciclo, vamos a decir acá, ¿sí? Lo único que hace es esto, ¿verdad? Toma el elemento del tope y lo retorna. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ir, fíjense bien, el entorno CH, vamos a decir postfix.ch, ¿sabes? Bueno, creo que tenía otra. Sí, que no lo había guardado, tenía otra versión ahí. O sea que pide la expresión, 4 o 5 más, C3 asterisco, le doy enter, ahora ahí dice el valor. ¿Sí? Lo vamos a probar otra vez, ¿sí? Y ahora sí, vamos a decir eval postfix expression, ¿sí? Entre comillas, no sé, 9, 3 más 5. ¿Qué me debería dar eso? 2, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. ¿Saben? Así, 9 más 3, ¿verdad? Entre 5. Entre 2, entre 5. Ah, ok, bueno, ya ahí obviamente podemos cambiarla, podemos extender, ¿sí? La idea es la misma, ¿sí? Lo único, fíjense, el único detalle es que aquí solo estamos tomando números de un dígito, ¿verdad? O sea, podemos, como digo, extenderlo, ¿sí? Para que tome decimales, tome números de más de un dígito, qué sé yo, ¿verdad? Pero la idea es la misma, ¿sí? O sea, la idea es, ¿sí? Push, si es número, push, ¿verdad? ¿Sí? Si es operando, sacar 2, operar y volver a empujar a la pila. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ahí vamos a cerrar el día de hoy, ¿verdad? Porque básicamente se nos fue el... Sí, bueno, hasta el de ayer ya se lo subí. Voy a... ¿Te pudiera mandar ese hoy? Para vos.